En este video vamos a continuar con el uso de las estructuras de control. Ahora vamos a utilizar lo que es la estructura repetitiva do while. Para eso vamos a crear siempre un nuevo proyecto, siempre Java and y aplicación de Java. A esto vamos a llamarle, en mi caso yo le voy a poner estructura, vamos a ponerle estructura do while. Le creamos el proyecto, nos va a permitir crear la clase, ¿verdad? El método main. Ahora, con esto vamos a definir la sintaxis y vamos a dar una poquita explicación sobre la diferencia entre la estructura repetitiva while y la estructura repetitiva do while. Veamos, vamos a poner la sintaxis. Para esto vamos a abrir un bloquecito de código, de comentarios. Vamos a poner sintaxis, estructura do while. Vamos a definir una variable igual con un valor inicial, la palabra reservada do, que hace gran diferencia con la estructura anterior, con la estructura repetitiva while. Pero al final es el mismo objetivo, pero tienen un punto que difieren en ambas estructuras. Ya lo vamos a estudiar. Entonces, en este caso, aquí va la estructura repetitiva o va la palabra reservada while y aquí va la condición lógica. Aquí va siempre el bloque de instrucciones a ejecutar. Al igual que en la estructura anterior, la variable igual incremento o decremento de la variable que controla mi lazo. Vaya, listo. Entonces, veamos un poquito lo que es la diferencia entre ambas estructuras, ¿verdad? Siempre en la sintaxis, una variable con un valor inicial puede alterar el valor de esa variable en el proceso, ¿verdad? En el flujo de mi aplicación. Ahora, cuando llega al punto de la estructura repetitiva, hay una gran diferencia, que es el punto de diferencia entre ambas estructuras, ¿verdad? La primera vez que se ejecuta la estructura, esta me permite la primera vez y única vez, ¿verdad?, ejecutar el bloque de instrucciones y el incremento-decremento sin antes evaluar lo que es la condición. En la estructura anterior, siempre repetitiva, la estructura while, ¿verdad?, lo primero que se evaluaba era la condición antes de ejecutar el bloque de instrucciones. En esta no. Primero se ejecuta el bloque de instrucciones y posteriormente de la primera vez se evalúa lo que es la condición lógica, ¿verdad? Ese es el punto de diferencia entre ambas estructuras. Siempre pueden ser controladas por usuario, por contador o por centinela sin ningún problema, ¿verdad? Bien, vamos a definir un enunciado para el ejemplo. Vamos a ponerle crear un programa login de acceso al sistema con un máximo. Vamos a crear con un máximo, vamos a ver, máximo de 3 intentos. Acuérdense, el objetivo de los 3 intentos, número 1, pues es para repetir mi bloque de instrucciones, ¿verdad? En caso el usuario o la contraseña fueron digitadas erróneamente, que el mismo sistema vuelva a ejecutar ese bloquecito de instrucciones que me pide el usuario y la contraseña para repetir el login, ¿verdad? Entonces, esa es una parte del objetivo de estos 3 intentos. Y el otro es que al ejecutarse las 3 veces los intentos erróneos, así como el usuario o el login de un banco, que al tercer intento erróneo se bloquea el usuario, hay que llamar ya sea al banco o a un mensaje, ¿verdad? O por telellamada, ¿verdad? Por cualquiera de esos medios, ¿verdad? El objetivo es recuperar el usuario, pero porque el usuario cumplió el máximo de 3 intentos de forma errónea. Y eso se hace por seguridad, ¿verdad? Porque pueden estar probando, se equivocan, ¿verdad? Y al tercer intento erróneo, pues se bloquea lo que es el usuario, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de simular un poquito ese entorno. Entonces, lo primero, como vamos a solicitarle datos de entrada al usuario, vamos a poner leer datos, va a ser igual a new scanner, el argumento system para los datos de entrada, system.in. System.in, que es el que me va a permitir los datos de entrada, ¿verdad? Aquí es system, digámoslo bien, system, ok. .in.
Ahora, como vamos a pedirle dos datos al usuario, que es el usuario y la clave, vamos a realizar el proceso para una sola vez y posteriormente vamos a resolver el problema de los tres intentos, pero ahora haciendo uso de la estructura repetitiva do while. Entonces, lo que vamos a hacer primero es string. Vamos a capturar o vamos a definir lo que son las variables el usuario, donde va a digitar la data el usuario, lo vamos a inicializar con nada. Para este caso, así lo vamos a inicializar. Vamos a definir string. Vamos a ponerle string la clave. Lo inicializamos con nada también. Y permitimos los datos de entrada, ¿verdad? El primero le vamos a indicar al usuario, ingrese el usuario. 2 puntos de espacio para que quede ordenado. Y a la variable el usuario le vamos a asignar lo que me digite el usuario desde el teclado. Entonces, para eso vamos a ocupar el objeto scanner, que es el que permite los datos de entrada, .nextLine, ya que son datos de tipo cadena. Ahora, lo mismo para ingrese la clave. 2 puntos de espacio. Y ponemos la clave, ¿verdad? La variable, y le asignamos el valor. Le ponemos el objeto leer datos, .nextLine, también, ya que es una cadena. Vamos a ponerle nextLine. Seleccionamos, punto y coma. Ahora, ya tenemos la data para un solo proceso, ¿verdad? Lo vamos a hacer primero, como hemos dicho, para un solo proceso. Ahora, condicionamos si el usuario, punto equals, acordémonos que es cadena y para eso ocupamos la palabra reservada equals. Entonces, proc3, ¿verdad? Que sería mi usuario válido, y la clave, podemos ocupar cualquier datos, ¿verdad? Yo por el momento estoy haciendo uso de estos datos, proc3 como usuario y 123 como contraseña. Usted puede ocupar sus propios datos. Entonces, si estos datos son correctos, vamos a mostrarle un mensaje de bienvenido al sistema. De lo contrario, un mensaje de error. Usuario y o clave incorrecta. ¿Ya? Error, usuario y o clave incorrecta. Entonces, vean, esta es para un solo proceso. Esto es algo que ya teníamos. Si yo lo lanzo, vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a ver, vean, aquí está. Vean, entonces, vamos a configurarlo porque no nos ha permitido lo que es la data de entrada, ¿verdad? Vamos a configurar esta partecita. Vamos a correr una vez más, vamos a probar. Bien, ahí estaba. Probablemente estaba corriendo una versión anterior del compilado. Pero entonces dice ingrese el usuario. Vean, enter. Pongo cualquier data, nos equivocamos. Aquí el objetivo es que pues vuelva a solicitar el dato, ¿verdad? Del usuario y la clave nuevamente, pero el sistema, sin necesidad de que yo vuelva a ejecutar el programa, ¿verdad? Sino que la misma aplicación me permita nuevamente la entrada de datos, ¿verdad? Para el usuario y la contraseña. Bien, entonces, ahora, como ya tenemos el proceso listo para una sola, ¿verdad? Para una sola ocasión, entonces yo necesito que esto se vuelva a repetir hasta un máximo de 3 veces. Entonces, vamos a definir una variable, así como ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Intentos, lo vamos a empezar con 1, ¿ya? Y vamos a definir la estructura. Do, defino mi bloque, ¿verdad? Para la estructura while, pongo la condición, o la sintaxis de la condición, ¿ve? Y esta sería la estructura que yo voy a utilizar para la estructura repetitiva, para permitirle al programa que esto se repita hasta un máximo de 3 veces. Entonces, ¿cuál va a ser mi condición? Intentos, ¿verdad? Intentos, mientras sea menor o igual que 3, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué instrucciones son las que se van a repetir? La parte que me interesa, o el bloque que me interesa es esto. Entonces, lo corto, lo pego, y para que me quede un poquito ordenado, ¿verdad? Clic derecho sobre la parte del documento, forma, y él solo tabula. Vean cómo ha quedado tabulado, ¿verdad? Entonces ahora la sintaxis, la palabra reservada de do, el bloque de instrucciones a repetir o ejecutar y la condición lógica. Ahora me falta una parte de la sintaxis que es intentos más para que haga los incrementos de 1 en 1. Además la partecita, ¿verdad? Que me permite romper lo que es la estructura. Yo voy a hacer uso de la variable, alterando el valor de su variable para que
cuando se cumpla lo que es el usuario y la clave, datos correctos, ¿verdad? Hasta ese momento se cumpla y llegue la estructura, hasta que ahí se rompa, ¿verdad? Cuando intentos llega a 10, bueno, después de que entra, ¿verdad? Usuario y contraseña son correctos, me muestra el mensaje de bienvenida, paso a intentos a 10 porque ya no necesito que la estructura repetitiva se vuelva a ejecutar. Entonces pasa a 11, viene y él va a evaluar. 11 es menor o igual a 3, falso. Entonces ahí se rompe. Ahora veamos. La primera vez viene el programa, viene, llega a la estructura repetitiva, me muestra los datos de entrada, ¿verdad? Compara, ¿sí? Compara. Si los datos son correctos, muestra el mensaje, evalúa, ¿verdad? Vuelve altera el valor de la variable intentos, pero si se dan cuenta, hasta después de la primera vez se ejecuta o se evalúa lo que es la condición, ¿verdad? Hasta después, veamos. Viene, me pide los datos de usuario, intentos, vea, error, usuario y contraseña incorrecta, ¿verdad? Probablemente estamos corriendo una versión anterior. Vamos a revisar, vamos a ver. Vamos a correr una última vez, vamos a ver. Lo lanzamos, compilamos, ponemos los datos incorrectos, intento primero, vean, ya está corriendo, vean, intento segundo, el intento tercero. Vean, ya no hay necesidad de volver a correr, ¿verdad? Para que me muestre los datos de entrada. Ahora, vean, aquí estamos con intento, lo llevamos a 1, lo inicializamos con 1, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí cuando llega la primera vez, aquí lleva 2. 2 es menor o igual a 3, verdadero. Pero vean ahora, vamos a ponerlo intento, lo vamos a inicializar con 100. Vamos a cerrar estos, Vean, intentos lo voy a inicializar con 100, lo voy a lanzar. Vean, ahorita no ha evaluado aún la condición, ¿sí? Ahorita no ha evaluado la condición. Vamos a detener todo, permítanme, no vaya a ser que nos presente el mismo problema. Ok, lo voy a lanzar. Veo que están corriendo unos por acá todavía, se está pegando lo que es la memoria probablemente. Ok, lo voy a lanzar. Intento número 1. Vea, intento número 2. Intento número 3. Intento número 4. Y así va. Entonces, terminamos con los 3 intentos, ¿verdad? Estamos terminando con lo que son los 3 intentos, pero al tercer intento, si nos damos cuenta, esto finaliza. Entonces, vean, vamos a llevarlos con el intento es igual a 100. Lo voy a lanzar nuevamente, vamos a ver. Y es el usuario, primer intento, me equivoco, pero vean, aunque intentos, ¿verdad? Él empezó con un valor de 100, pero si nos damos cuenta, él ejecutó el bloquecito de instrucciones. ¿Pero por qué? Acordémonos que habíamos dicho que independientemente del valor que lleve intentos, la primera vez el bloque de instrucciones se va a ejecutar. Vean que el bloque de instrucciones a ejecutar está dentro del do. Él viene, evalúa, ¿verdad? Pasa, perdón, aquí intentos, ¿verdad? Vamos a ver qué hice. Ahí está. Entonces, intentos viene, se inicializa con 100, ejecuta el bloque de instrucciones, pero hasta después él viene y evalúa la condición. Entonces aquí sería 100 más 1, ¿verdad? Intentos más, lo llevo hasta 101 y él viene y pregunta, 101 es menor o igual a 3, falso, pero ya ejecutó este bloquecito de instrucciones por lo menos una vez. Entonces, acordémonos en la diferencia entre la estructura repetitiva while y la do while es que por lo menos en la estructura do while, por lo menos una vez se va a ejecutar el bloque de instrucciones, independientemente de la consola, perdón, del valor que lleva, ¿verdad? Del valor que lleva la variable que controla mi lazo. Por aquí toqué algo, vamos a ver, solo déjenme revisarlo. Bien, entonces vamos a ver, solo déjenme ver el archivo, lo vamos a dar una, como decimos, una limpieza, vamos a limpiar y a construir otra vez nuevamente el proyectito, ya con lo que ya tengo. Lo voy a lanzar, vamos a ver. El valor de intentos va en 100, vea, se ejecuta primero el bloque de instrucciones y hasta después vuelve a evaluar, pero como ya la condición dio falso, ¿verdad? Entonces, aquí ya dio falso, entonces termina el programa. Entonces, vamos a dejar esto aquí en 1, ¿verdad? Lo dejamos en 1 para que el proceso sea el correspondiente, ¿verdad? Que empiece en 1 y el máximo de los 3 intentos. Vamos a ver, lo vamos a correr nuevamente para que todo quede en orden. Lo pusimos en 1, ¿verdad? Lo inicializamos con el valor de 1.
Primer intento, nos equivocamos, segundo intento y el tercer intento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, vean, el resuelto con una estructura diferente, lo que es la parte del login. Nos quedaríamos hasta acá con este video.